debe estar circundada con un muro protector o de malla metálica número 10, ¿verdad? O sea, la malla metálica es que está alrededor en los entornos de esta subestación debe ser al menos número 10. Y también acuérdense que como es metal, la malla metálica que está en el entorno de esta subestación, esa tiene que ser aterrizada por cualquier eventualidad, ¿verdad? Una línea que se rompe y caiga encima de la malla metálica puede ocasionar un accidente a la persona que esté cerca. Entonces esta malla tiene que estar aterrizada, sólidamente aterrizada también a tierra. Bueno, todos los elementos que se debe de tener a la mano contra incendio, contra fallas. El personal considerar una luminaria de sodio, ¿verdad? Para que las personas que transiten por ahí pues vean que hay una subestación eléctrica. Y pues estas subestaciones solamente va a entrar personal autorizado, ¿verdad? Para que no tenga acceso personal que no conozca del peligro que tiene esta subestación. Este es con respecto a la subestación en el suelo, en la intemperie. Ahora, las subestaciones que están adentro de los edificios. Normalmente estas subestaciones siempre se buscan los sótanos o los lugares, digamos, menos transitados. La única consideración que estas subestaciones, como están dentro de las edificaciones, como los centros comerciales, por ejemplo, o industrias que tengan una zona donde poner la subestación, estos no están a la intemperie. Ahora bien, el problema es de que si no están en la intemperie y normalmente su ubicación es en los sótanos o en las plantas bajas o en los parqueos internos, pues lógicamente deben de estar cerca de una pared que dé con el exterior del local para poder hacer llegar, en todo caso, pues la acometida subterránea. Entonces, eh, lo que se trata es de que haya accesibilidad para cualquier falla que se puede presentar. Entonces, al momento de hacer una construcción, ya sea locales comerciales o una industria, hay que considerar el espacio de las subestaciones para poder dejar en los interiores de los edificios o de los negocios. Las consideraciones son las mismas, ¿verdad? Que se tienen, ¿verdad? Las mismas distancias. Aquí podemos ver una vista de lado, una vista de planta, en la que podemos ver prácticamente dónde van a estar los transformadores, dónde va a estar la derivación al secundario y la parte exacta donde están llegando pues los terminales de potencia, los pararrayos y los cortacircuitos, ¿verdad? Que están alimentando esta subestación eléctrica. Muy bien, con las subestaciones aéreas estamos hablando de los postes que están fuera de las edificaciones, pero que las subestaciones o los transformadores que componen la subestación no están en el suelo, ¿verdad? Tenemos la subestación en H. Esta lógicamente se sirve mucho en industrias o en comercios grandes, donde prácticamente la altura sirve digamos, de, de relación de seguridad para todos los que pasan cerca. Entonces, lógicamente, debe estar accesible para los mantenimientos, ¿verdad? Lógicamente, estos quedan en una altura específica y al dar mantenimiento, pues los vehículos que llevan escaleras y todo lo demás deben tener acceso. Esta es una estructura H, ¿verdad? La estructura H siempre está formada por dos postes de 35 pies. Si ustedes fijan, hay dos juegos de cruceros, uno donde van los tres transformadores y otro crucero donde admitimos los sistemas de protección para rayos y cortocircuitos que dependen de un circuito trifásico que entra prácticamente para alimentar esta subestación. Pero digamos, la distribución secundaria entra a una canalización que va directamente a un pozo de registro y el pozo de registro va directamente hacia los paneles de control cerca donde están las cargas. Entonces, esto, como dije, está en intemperie, pero no está en el suelo, está en una altura específica. Ahora, estos son las estructuras H, las subestaciones en estructura H. Ahora, las subestaciones que están en poste, estos son los que encontramos nosotros en la calle, ¿verdad? Podemos tener postes con un solo transformador, postes con dos transformadores o podemos tener postes con tres transformadores. Si ustedes se fijan, si es una subestación de tres transformadores,
la distancia y la distribución tiene que ser de esta forma. Y lógicamente el poste siempre va a tener una retenida para poder equilibrar la capacidad de carga mecánica que puede tener el poste hacia un lado o hacia el frente. Entonces, las distancias que se deben guardar también están normadas entre, ¿cómo se llama? Entre las distancias de los transformadores. Ahora, si nosotros tenemos un poste de este tipo en la infraestructura, o sea, en la calle, en los lugares municipales, lógicamente la zona está alimentada por un sistema trifásico. Está alimentando carga a sistemas trifásicos. Pero esta subestación también recibe de un circuito primario trifásico para poder alimentar los tres transformadores. La relación y conexión que se puede tener de una subestación eléctrica de este tipo va a depender de la capacidad de la carga, porque nosotros sabemos de que en el lado primario es el circuito que viene de la distribuidora eléctrica. Y aquí en El Salvador, como en la región centroamericana, se distribuye a través de la conexión estrella multiaterrizada, ¿verdad? Se aterriza el neutro. Pero el lado de la carga va a depender, digamos, de las opciones de conexión y de tensión que deben tener las cargas en el lado secundario para una industria o un comercio. Entonces, esto es una subestación que puede estar en el circuito de distribución o puede estar dentro de una industria, ¿verdad? Y tener los tres transformadores y le está dando prácticamente a las cargas internas. Como decía, las conexiones van a depender de las conexiones en secundario van a depender de las cargas. Pero la conexión en el primario sí es una estrella aterrizada. Entonces quiere decir de que el servicio que nosotros tenemos para el lado secundario, ¿verdad? Es aquí en este caso es una delta. Con la delta lo que se garantiza es de que vamos a tener 2 voltajes de fase a 120 voltios y un voltaje alto, ¿verdad? Que no es a 120 voltios. Pero entre voltaje de línea vamos a tener 240 de línea a línea. Entonces, la dificultad de una conexión delta, como dije, es de que vamos a tener, por ejemplo, de una fase al neutro 120 y de la otra fase al neutro 120. Vamos a tener nada más 2 fases. Porque cuando nosotros vemos la tercera fase, que es la fase C, ¿verdad? La tenemos en 208 voltios. Pero la conexión de voltaje línea a línea son de 240 voltios de A a B, de B a C y de C a A. Entonces podemos conectar cargas motoras en el lado secundario. Pero tenemos esa gran desventaja que solo tenemos 2 fases, 2 voltajes de fases nada más de 120 voltios. En una estrella, en el lado secundario, vamos a tener 3 fases a 120 voltios, pero vamos a tener voltaje de línea de 208 voltios entre cada uno de ellos. Entonces, ahí, como dije, depende de la cargabilidad, depende de las máquinas que tenga, depende de lo que usted va a alimentar, porque si la gran mayoría son cargas monofásicas a 120 voltios, entonces puede conectar una estrella, porque va a tener una fase más a 120 voltios, que sería la fase C al neutro. Pero si impera más que todo los voltajes de motora, ¿verdad? O sea, los valores de fuerza, entonces podemos nosotros ocupar 120 voltios en 2 fases y voltaje de línea a línea en 240 voltios para los motores. Esta conexión tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Una de las ventajas es de que si se daña un transformador por cualquier causa, el sistema queda como delta abierta en el lado secundario y las cargas trifásicas no dejan de operar. La única consideración es que la subestación queda a un 67% en su potencia instalada. Ahora, eso lo podemos ver también aquí, en este tipo de conexión en poste, que tenemos 2 transformadores. Lógicamente vamos a tener alimentación primaria de 2 fases del circuito primario, pero podemos alimentar en el lado secundario a través de una delta abierta, ¿verdad? Una delta abierta y podemos considerar carga de fuerza motora sin tener problemas. Eso no se puede hacer cuando se tiene una estrella en el lado secundario, porque si se pierde una fase, entonces tienen que actuar los sistemas de protección por pérdida de fase para proteger los motores o las máquinas, ¿verdad? Entonces hay que parar. En el caso de una delta, pues se puede seguir operando. Esa es ventaja y desventaja. La ventaja de una estrella en el secundario es que tenga una fase más de 120 voltios. Pero, y la ventaja de una delta es de que
a pesar de que se pierda un transformador o una fase, la carga motora trifásica en el secundario sigue trabajando. Bueno, de igual forma, pues la superintendencia determina algunas normativas de diseño, ¿verdad? Dice de que las subestaciones instaladas en postes se deben ubicar en acera o zonas verdes, ¿verdad? Pertenecientes a la edificación a servir en lo posible dentro de la edificación. O sea, dentro, si hay una industria y tiene acceso a calle y todo eso, pues adentro de la edificación. Debe tener un área libre aproximada de 2 metros por radio para que no obstaculice la distribución de energía eléctrica. Las conexiones deben tener rigidez mecánica para que no puedan moverse por el viento. O sea, la idea es de que las conexiones que hacemos en el lado primario tienen que ser rígidas a través del conductor número 2 de cobre para que no se mueva con el viento. También van a estar separados entre 20 y 25 centímetros, inclusive cuando están o sea, arriba de los postes, ¿verdad? Y todos los elementos de fijación de transformadores deben soportar por lo menos 2.5 veces el peso de cada uno de los transformadores. Todas las subestaciones instaladas deben estar aterrizadas a tierra. Todas, ¿verdad? Ahora, esta última es bien importante. Dice que las subestaciones de este tipo, ¿verdad?, instaladas en postes, no pueden ubicarse en las esquinas de las calles o vías, ¿verdad?, sino que se deben de poner exactamente en otro lugar que no sea las esquinas, precisamente para dar seguridad, porque normalmente las esquinas en las vías públicas, en los bulevares, casi siempre cuando hay choques son los primeros lugares donde se van a dar los carros, entonces se perdería una gran capacidad de continuidad de servicio. Por esa razón que no se recomienda ponerse en esquina este tipo de subestación. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí sobre los tipos de subestación para cargas. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, Genio. Muy bien, gracias. Bueno, creo que ya están todos, ¿verdad? Muy bien, me alegro mucho que estén todos en clase. Bueno, para los transformadores, ¿verdad? Para los transformadores, como dije al inicio, pueden ser transformadores trifásicos, que son digamos, una sola unidad que lleva 3 bobinas primarias y 3 bobinas secundarias. Ahora bien, puede ser transformadores monofásicos también, y para formar una subestación trifásica necesitamos 3 unidades, 3 tanques, ¿verdad?, que lleva bobinas primarias y bobinas secundarias. Entonces, quiere decir de que podemos tener digamos, en ciertas industrias que no sean tan robustas, podemos tener también transformadores en el suelo y podemos tener transformadores aéreos, transformadores en el poste. Para algunas consideraciones de los transformadores, podemos mencionar el PAD-BON, que es un transformador que está a la intemperie, pero que está protegido y que su derivación se hace a través de cajas de registro y acometidas subterráneas, ¿verdad? Este es un PAD-MON, ¿verdad? Más de algunos ustedes lo han visto, ¿verdad? Que es un gabinete cerrado. Puede estar adentro del edificio o puede estar fuera de los edificios. Este es un transformador de potencia trifásico. Miren cómo es de grande. Miren bien, aquí vienen separadas las tres fases que van a un solo tanque donde hay 3 bobinas primarias y lógicamente 3 bobinas secundarias. Estos son los conocidos que tenemos transformadores monofásicos, ¿verdad?, que podemos ver en la calle o en las subestaciones formadas por 3 transformadores de estos. Y también está la aplicación de los transformadores secos. Se llama seco porque su medio dieléctrico no es aceite, sino que es aire, ¿verdad? Y estos tienen la gran capacidad de tener un derivador no de 5 posiciones que habíamos hablado que tienen los transformadores, sino que tienen capacidad más grande, más de mayores posiciones, puede llevar a tener hasta 9 posiciones, en la que nosotros podemos variar el voltaje recibido en un voltaje que no sea comercial. Por ejemplo, podemos tener voltajes de 360 voltios, voltajes de 550 voltios, y los transformadores secos tienen esa capacidad de entrega de recibir ese voltaje y poder entregar
220 voltios, 120, 240 voltios, si están recibiendo de ellos 360 voltios o 550 voltios en el lado primario. Entonces tienen esa ventaja. Para los pan mount, ¿verdad? Que son estos que están aquí, esos son tipo pedestal. En la parte de abajo hay una caja de registro siempre, ¿verdad? Lógicamente, estos se ocupan mucho en urbanizaciones, en edificios, centros comerciales. Es un transformador compacto, autoprotegido. Lógicamente, armoniza con estética del medio ambiente, ¿verdad? Y no es necesario construir una caseta metálica porque realmente todo esto está aterrizado y está asegurado. Estos pueden, como dije, ponerse en los interiores de los edificios o fuera de él, sobre todo fuera de los edificios donde más se mira, pero están exactamente encima de los pozos eléctricos. Para hablar un poquito sobre los pozos eléctricos, ¿verdad? O sea, pozos eléctricos es lo que está abajo de los transformadores como este tipo. Lógicamente se tiene que hacer una excavación para poder hacer llegar la conectividad subterránea a estos transformadores. Ahora, estas infraestructuras solamente se dan en sistemas subterráneos y pueden están compuestos por canalizaciones, pozos de paso o inspección, pozos de empalme o pozos de cámaras especiales y están unidos prácticamente con tubería conduit o de PVC. Los pozos de registros pueden ser primarios o tipo P que le llaman, y estos son exclusivamente para cables primarios o de media tensión. Pueden ser tipo S, que son secundarios, se construyen exclusivamente para ductos con cables secundarios o de baja tensión. O puede ser lo combinado, ¿verdad? Tipo PS, que es primario secundario, en los que se alojan cables primarios y secundarios, ¿verdad? La unión de los pozos, imaginemos que aquí tenemos un poste donde va el circuito, aquí está la conectividad secundaria, la conectividad subterránea, perdón, pasa un pozo de registro y ahí llega otro pozo de registro para entregar la carga. O puede ser de que este sea el pozo de registro para recibir y este sea el pozo de registro de un transformador pan mount, que puede estar abajo de él. Entonces, si ustedes se fijan, la conducción que tiene, porque aquí pasa una calle, lógicamente, ¿verdad? Debe tener una peralte que debe de tener una pendiente que supere o que ande por alrededor de 0.3% con respecto al horizontal, ¿verdad? En un ángulo con respecto al horizontal. Esto es con la idea de que con el tiempo, si hay una cargabilidad bastante grande, pues esto no baje mucho, ¿verdad? Esto es para las calles, avenidas, bulevares. En la vía férrea prácticamente es este tipo también, pero aquí casi no hay vía férrea ahora, ¿verdad? De hecho, no la hay, pero si lo hubieran, se tendría que respetar eso. Ahora, veamos qué es lo que lleva a los pozos de registro. Aquí tenemos nosotros, algunos de ellos, pues ustedes ya los han visto, ¿verdad? Los pozos de registro, este es un pozo de registro, está sobre un suelo compactado y tiene canalizaciones, ¿verdad? Tiene algunos agujeros donde llega la profundidad de enterramiento prácticamente no supera el metro en algunos casos, en otros casos sí supera el metro, ¿verdad? Pero debe tener un espacio con respecto al fondo. Y normalmente en el fondo casi siempre se echa grava, ¿verdad? Para que cuando hayan lluvias, por ejemplo, no se empose y que el agua pueda salir. De hecho, los pozos tipo P tienen una canalización de drenaje, ya lo vamos a ver. Entonces, las profundidades mínimas de enterramiento están acá. Solamente la de 23.000 voltios tiene 66 centímetros, el ducto rígido metálico, ¿verdad? Que es el que no vemos acá. Aquí podemos ver un pozo de registro tipo S, o sea, para llevar conductores secundarios en baja tensión. Si ustedes se fijan, pues las canalizaciones van directamente. Esta es una vista de arriba para abajo. Van directamente y esta caja tiene una tapadera que normalmente es metálica o es de concreto, prefabricada, por supuesto, ¿verdad? Aquí podemos ver, por ejemplo, esta es de metálica y tiene una aladera, ¿verdad? Lógicamente, al levantarlo, podemos ver aquí las canalizaciones donde van todos los conductores que vienen de una subestación eléctrica y que pasan por este pozo de registro y, lógicamente, siguen, ¿verdad? Siguen hacia los centros de carga o los gabinetes de control. Si ustedes se fijan,
hay una estructura arquitectónica para poder hacer, hay una construcción y donde van a pasar por lo menos los 6, estos son los ductos que son de 2 pulgadas cada uno de ellos, y en el fondo hay una capa de grava para el drenaje, para que no crezca grama ni zacate ni nada por el estilo. Se ponen también cuando se construyen soleras de fundación para que esto no se vaya a hundir, ¿verdad? Y que siempre esté a nivel. Los de tipo P, pues normalmente estos algunas veces los han encontrado ustedes en la calle o en las aceras. Lógicamente tienen respiraderos también. Si ustedes se fijan acá, pues tanto a las distancias normadas, tienen los ductos, ¿verdad? De 4 pulgadas que entran y salen, por donde viene la infraestructura subterránea y hacia las cargas. Aquí podemos ver cómo está construida. Como les dije al principio, tiene prácticamente un drenaje de pozo. Estos son los tipo P, ¿verdad? Porque aquí va conductor de media tensión, primario de media tensión. Entonces, los pozos se hacen con un simple objetivo, que si en un determinado momento del punto de entrega para acá no pasa voltaje, entonces se hace se miden los ohmios para ver si está cortado el conductor o no está cortado. Los pozos de registro también sirven para revisar y hacer mediciones exclusivas, ¿verdad? Para lo que se está entregando si una medición falla. De igual forma se construyen con soleras de fundación de concreto para que no se vaya a hundir más y tiene su capa de hormigón, ¿verdad? En la parte de abajo. Muy bien, eso con respecto a los pozos de registro tipo P, tipo S, ¿verdad? Hay otros que van combinados, que llevan secundario y llevan también primario, ¿verdad? Pero eso es bien raro, ¿verdad? Tener secundario subterráneo es bien raro aquí en el país. Muy bien. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a los pozos de registro. Acuérdense que los pozos de registro son aquellos que van, aquí lo puse al principio, son aquellos que van directamente a la subestación, que es un pozo de registro, esto es un pozo de registro tipo P, ¿verdad? Porque lo que pasa aquí es conductor de media tensión primaria, ¿verdad? Tanto por el lado de la distribuidora como el lado del usuario, ¿verdad? En la distribuidora por lo general están en las aceras, ¿verdad? Y el usuario pues está adentro del local. Bueno, ya vimos entonces el punto de entrega, los tipos de subestaciones, la distribución subterránea que se hace, las conexiones y los pozos donde van enterradas o de banca las conexiones subterráneas. Ahora veamos los sistemas de medición. Nosotros sabemos de que para poder registrar el consumo de energía eléctrica dentro de los usuarios, pues ocupamos medidores, ¿verdad? Medidores de energía eléctrica. Algunos medidores que se ocupan en sistemas residenciales son como estos, ¿verdad? Y también algunas industrias pequeñas y comercios pequeños se ocupan de este tipo, que son medidores electromecánicos o ciclómetros, donde el paso de corriente eléctrica pues crea un campo magnético y hace girar un disco, este disco que está aquí, y ese disco tiene un sistema de engranaje que va determinando la lectura del consumo de los equipos que tiene el usuario, ¿verdad? Aquí lo podemos ver un poquito más cerca, donde podemos ver el disco prácticamente. Lógico, ¿verdad? Por ejemplo, si en su casa tiene este tipo de medidor y usted baja todos los térmicos y este disco que está aquí sigue andando, entonces quiere decir de que se le está yendo a tierra alguna conexión a internet en su casa, tiene que solicitar pues una inspección a la distribuidora eléctrica y hacer los arreglos correspondientes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los medidores? La fabricación, el fabricante y la precisión que se debe tener con respecto a la capacidad de medición que puede tener, ¿verdad? Porque un medidor puede ser, digamos, muy exacto, pero menos preciso. Puede ser muy preciso, pero menos exacto. Entonces, la exactitud y la precisión debe de ser lo que está reglamentado. Ahora, cuando nosotros hablamos de medidores para la industria,
podemos hablar de un tipo de clasificación. ¿Verdad? Por su construcción pueden ser medidores de inducción o pueden ser medidores estáticos o electrónicos. Los de inducción son los que acabamos de ver y los estáticos electrónicos son los que normalmente se ocupan en la industria. La diferencia entre este medidor y el electrónico es que este no tiene memoria masiva, simplemente va haciendo un registro de lectura, ¿verdad? Y para tener la lectura de un periodo se resta el anterior registro con respecto al nuevo registro y se saca la diferencia y eso es lo que se cobra. En cambio, los medidores estáticos o los electrónicos tienen la gran capacidad de que pueden tener memoria masiva y la memoria masiva lo que hace es que va guardando información, todos los parámetros con los cuales usted los programa los va guardando durante mucho tiempo. Normalmente pueden tener una capacidad de guardar hasta 45 días. Dicen que ya salieron algunos medidores que pueden guardar hasta 60 días, ¿verdad? Eso todavía no los he visto, pero hasta los que conozco, los Landis+Gyr, por ejemplo, o los Siemens, son medidores que guardan 45 días. ¿Verdad? Entonces, pueden medir todos los parámetros, corriente, voltaje, le puede dar potencia por fase, le puede dar potencia kVA, los kilovatios, potencia activa, le puede dar reactivos, le puede dar factor de potencia, le puede dar armónicos, le puede dar todo lo que usted le programe, ¿verdad? Entre más información le da un medidor, lógicamente es mucho más caro el medidor. Entonces, lógicamente, los dispositivos electrónicos los tienen clientes big, ¿verdad? Los clientes que pagan una gran cantidad de factura eléctrica mensual a las distribuidoras, ¿verdad? Aquí está el medidor de inducción, que es el mismo que acabamos de estar viendo acá, ¿verdad? Con sus partes, para que ustedes puedan tener dónde está el disco, dónde están las bobinas, cómo se hace la conexión, cómo opera prácticamente, pero lo principal es esto, cómo está descrito en cada una de las partes del medidor. Ahora, regresando a los medidores estáticos, este es un medidor electrónico, ¿verdad? Este también le va a medir consumo de energía en kilovatios hora, ¿verdad? Pero también le va a medir la energía, la potencia activa y la potencia reactiva. Si ustedes se fijan acá, tiene un óptico. El óptico, cuando viene la persona con su laptop, pone un óptico, lógicamente tiene que haber un cable con un óptico, donde él descarga la información del medidor electrónico para su análisis. Ahora, estos medidores electrónicos se pueden hacer en campo su descarga, pero también otros se pueden hacer a través de telecomunicación en microondas o puede tener también un sistema de descarga a través de un software, dependiendo del fabricante, donde usted de su teléfono puede obtener la información de la medición. Normalmente los gerentes de mantenimiento que tienen este tipo de medidores tienen en su teléfono celular una descarga y pueden ver la medición y pueden ver ellos, por ejemplo, cuándo se elevó la potencia activa y por qué se elevó la potencia activa, cuándo se cayó el factor de potencia y por qué se cayó el factor de potencia. Entonces ellos llevan una administración, llevan una auditoría prácticamente. Las empresas distribuidoras también tienen un control en sus sistemas de monitoreo, ¿verdad? Que se llaman SCADA, que determinan prácticamente el comportamiento de los medidores que están en línea. Y ellos pueden ver exactamente, inclusive, cuánta es la factura en este momento que lleva ese medidor, ¿verdad? Esta es una gran ventaja. Lógicamente, estos medidores son mucho más caros y no los tienen los sistemas residenciales, ni las industrias, ni los comercios pequeños. Solamente los tienen aquellos clientes de gran demanda, ¿verdad? Con con 51 kilovatios para arriba y que tengan capacidad de potencia demandada bastante exigida con facturas grandes. Con respecto a la exactitud, pues todos los medidores pueden ser clase punto .2, punto .2S, punto .5, siendo la mayor exactitud el menor, ¿verdad? Y aquí pongo algunas normas que determinan pues lo reglamentado que respalda prácticamente la exactitud de cada uno de ellos, ¿verdad? Las empresas distribuidoras hacen esto, ellos regulan esto. Si hay un medidor que, por ejemplo, un cliente que se queja de que le está saliendo mucha factura eléctrica, y estoy hablando de los clientes industriales que tienen facturas grandes, en la que una pequeña diferencia en la facturación le puede crear hasta $10,000,
de diferencia con respecto a lo que paga mensualmente, entonces tiene que abocarse a la CIGET y la CIGET pide una auditoría de estos medidores para ver primero si no han perdido la exactitud y si están respaldados a través de estas normas. Y las empresas distribuidoras, antes de instalarlos, tienen que regularlos bajo estos rangos de exactitud y precisión que deben de tener. Aquí podemos ver ese medidor electrónico. Les decía, este es el óptico. Miren, el óptico que se pone en este lado y el personal de campo que va prácticamente a hacer la descarga de mes a mes, ¿verdad? Algunos medidores todavía se siguen haciendo así, otros ya directamente caen a la empresa distribuidora y estos generan la factura eléctrica en una determinada fecha. Bueno, aquí tenemos cómo es la comunicación del medidor, ¿verdad? Tenemos un display, una memoria interna y un módem, donde está el óptico, ¿verdad? Puede agarrar, hoy es telefonía inalámbrica, ¿verdad? Que va directamente a un laptop o a un centro de control o monitoreo donde lo podemos nosotros comprobar y poder descargar a distancia, ¿verdad? Que es lo que ocupan los clientes BIT, aquellos que pagan mucha factura eléctrica. Muy bien. Aquí podemos ver, pues, medidores electrónicos. Estos son medidores puestos reales. Aquí podemos ver, aquí hay un usuario con un medidor electrónico que tienen, ¿cómo se llama? Una infraestructura protegida. Estos medidores andan costando alrededor de los $3,000 cada uno. El usuario lo paga, ¿verdad? La distribuidora se lo pone con el objetivo de que sean medidores precisos y exactos. Exactamente, ellos van a pagar, ellos van a registrar exactamente el consumo con un margen de pérdida de 0,2% más o menos con respecto a lo que están consumiendo real. Entonces, son bastante exactos, ¿verdad? Son bastante exactos. En los puntos de comercialización, se llama esto, por ejemplo, los medidores en las subestaciones recibidoras reductoras que se tienen San Bartolo, Nejapa, San Antonio Abad, que son, digamos, todas aquellas subestaciones que hemos venido hablando durante el ciclo, que reciben transmisión. Lógicamente, Etesal, que es el encargado de la transmisión, va en conjunto con los de la compañía distribuidora y ellos miran, hacen la descarga en el lado de transmisión donde sirven y la distribuidora hace su descarga del medidor donde recibe. Y eso debe de compaginar, o sea, debe de cuadrar. Si hay una diferencia, pues entonces en el mismo momento se busca cuál es la diferencia. Entonces, puede ser el transformador de Tesar y este es de la distribuidora. Entonces, ya descarga y después ellos revisan cuál ha sido un problema. ¿De acuerdo? Para las mediciones primarias que debe tener un usuario que tiene una subestación eléctrica que se le está sirviendo en media tensión, o sea, tiene una subestación eléctrica y se le está sirviendo entre una cometida primaria en media tensión, ellos tienen su medidor electrónico, pero no podemos monitorear directamente del primario, bajar la señal de voltaje y de corriente al medidor electrónico. Porque acuérdense de que en el lado primario tenemos 23,000 voltios de línea a línea y 13,200 voltios de línea neutra. Y tenemos una corriente primaria. Entonces no podemos alimentar ese medidor y el medidor está prácticamente en la entrada, en los puntos de entrega para poder monitorear el registro de los consumos de ese usuario. Entonces se ocupan transformadores de instrumentación, le llamo, ¿ya? Para monitorear la corriente primaria y la bajamos a corriente secundaria, o sea, baja tensión, que es la que va a leer el medidor, ocupamos los famosos transformadores de corriente TC. Estos se utilizan para tomar muestras de corriente de línea y reducirla a un nivel seguro y medible. O sea, primaria y medible en el secundario, que es lo que agarra el transformador. Lógicamente, los valores de estos transformadores pueden andar de 2,5 a 200 VA, dependiendo, ¿verdad? Y las corrientes nominales de 5 a 1 amperio. Entonces, la relación que nosotros podemos hacer, por ejemplo, puede ser transformadores de 600 a 5. Si nosotros especificamos la transformador de 600 a 5, lógicamente podemos decir que hay una relación de 120. Entonces, el problema es de que el transformador va a tener esa relación que se llama multiplicador, ¿verdad? Que es el multiplicador con el cual nosotros vamos a poder establecer